leer también un segundo poema de esta primera parte. Yo aquí un poco en este poema focalizo la atención en Ernest Shackleton, el explorador que estuvo por el sur explorando el polo y todas esas cosas. Entonces yo aquí trato hasta cierto punto de buscar un poco el símbolo del miedo y la valentía y me apoyo en este señor para transmitir la idea, ¿no? Dice así: sugerencia del explorador Ernest Shackleton. Dice así: no importa cuán cerca estés del margen que te separa de la caída al precipicio, acércate y mira. Su espesura cerrada, la oscuridad errónea, su irracionalidad perenne, la aventura curiosa de los recursos insignificantes, la valentía del miedo. Contempla el abismo, sigue y no mires atrás. Ahí está tu cobardía para salvarte con la huida por el desplome imprevisto, la salvación certera, la garantía de amparo, tu escapada íntima, la fuga sensata que te devuelve a la vida para continuar el relato. Otro poemilla más donde hasta cierto punto utilizo la figura de estos señores. Por ejemplo, aquí toco un poco a Charles Darwin con su teoría de la evolución, y dice así, tomándote con Charles Darwin, dice: eres el eslabón último del absurdo equívoco de una larga duplicación celular, el elegido para inmortalizar el acto efímero del vulgar común, el imperfecto y resoluto. Poco después vendrá el revés, el largo silencio, la estatua pétrea, la casualidad rígida, el fin de lo acontecido, la inaudita ruina donde te confundiste a ti mismo en un engañoso guión imposible de interpretar. Es decir, en estos poemas también hay una cosa que es bueno notar: el yo poético está externalizado, ¿no? Como todo, ¿no? excepto los últimos poemas, que el yo es más íntimo, pero aquí un poco el yo poético está bastante identificado, pero está externalizado, ¿no? Pregunta que formulé a Theodor Adorno. A lo mejor quizás alguno no lo conozca, pero bueno, Theodor Adorno es un esteticista, un filósofo que más o menos hizo sus estudios sobre el tema de la estética en el arte y todo eso, ¿no, profesor? Más o menos. Dice así, este poema es un poco existencialista. Aquí un poco uno hasta cierto punto se debe poner a pensar y a reflexionar en realidad quién es. Es decir, tú eres un ser físico que hasta cierto punto come, tiene relaciones emocionales, vive, habla, pero a veces no nos detenemos a pensar ni a reflexionar sobre qué individuos somos o qué individuos queremos ser, ¿no? Entonces, hay unas preguntas, hay unas reflexiones que yo utilizo en este poema donde hasta cierto punto quiero darle respuesta a esas interrogantes que a veces tenemos como individuo y no somos capaces de darnos respuesta, ¿no? A veces tenemos muchas preguntas, pero a veces pocas respuestas. Y este poema es muy cortito, dice así: pregunta que formulé a Theodor Adorno. ¿Quién soy? ¿Cómo seré? ¿Para qué eres y por qué estás? Meditaba la conciencia representando su ego en significativos yoes. Y evidentemente hay una cosa, tenemos diferentes yoes ante la vida. Tenemos una actitud ante el trabajo, una actitud ante las relaciones amorosas, una actitud ante los amigos, y nuestro yo cambia, nuestra forma de relacionarnos cambia, no somos los mismos, ¿no? Y a veces, un poco reflexionando sobre esta idea, he escrito este poema. Quiero ya por último, para cerrar esta parte de la primera parte de Sinfonías de la Idea, porque en realidad el libro está dividido en dos partes, para luego hablar de la segunda, es un poquitico más compleja, porque ya es poesía un poco más modernista, o más de vanguardia, entre comillas, pero quiero un poco... hay que ser modesto, ¿no? Yo aquí, pastoral, saben todo lo que es una pastoral, ¿no? Una pastoral cuando hasta cierto punto el cura del sermón luego habla, ¿no?, sobre determinadas historias. Entonces yo aquí he tratado de utilizar la figura de Juan Pablo II para transmitir una pastoral, ¿no? Y entonces en este poema, evidentemente, hay latente o subyacente una cosa que ustedes son los que van a tener la respuesta cuando lo oigan, ¿no? Dice así: Karol Wojtyła jamás fue Karol Wojtyła.
ni el siervo noble en su luz más casta. Falseando tu metafísica, interpreté el papel de Juan Pablo II en el camino más corto para confundirte a ti. Yo, mi concepto, mi teoría. El vencedor y el vencido. El idolatrado y amado. El ensalzado y vilipendiado. La función unificada que representó tu ego en variadas interpretaciones. Le está hablando de arriba. Hijo de Aurora y no de María, caí de una estrella lejana como el retoño más preciado. En mí cohabita la sabiduría y la belleza, la serpiente desdoblada en cordero y el cordero simplificado en serpiente. El ángel hermoso que jugó a confundirse entre los papeles de Dios. Entonces, si cogemos un poco la figura de Carlos Wojtyla dentro de la Iglesia, fue un hombre renovador hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa es que también las cosas son como son, ¿no? Y entonces, yo creo que ya para final me meto un poquito también con Carlos Marx. Sí, porque hay que meterse con todo. Dice así, Regañina de Carlos Marx. Dice así, Regañina de Carlos Marx. Dice así. Basta ya de mirarme como el gran instigador del suicidio de la sombra. En un arrebato de genialidad, interpreté la dialéctica de variadas interpretaciones por su estructura plana. Tú, el lúcido y acomodado desposeído. Yo, el germen original de la idea blanca que confundió la salida. Y... Este me gusta mucho. Y a ver, ¿cuál más? Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene una imaginación fabulosa. Por aquí, por aquí, por aquí. Me gusta uno sobre la muerte. Mira, quiero leerle este ya para finalizar, que aquí me meto un poco con Stephen Hawking. Dice así, algo que Stephen Hawking olvidó anotar. Dice así, somos el milagro de un sencillo juego de azar en la configuración del cosmos. Los escogidos por la evolución para modelar símbolos que nos identifiquen con el pasado más remoto como error posible. A lo mejor somos un error, ¿eh? Una estela temporal sin límite que navega en el espacio como estrella a la deriva. Bueno, ya esta es un poco la primera parte del poemario. Hay otro más, hay uno dedicado al soldado Tom, hay otro dedicado a mi amigo Javier. Pero bueno, esta es un poco la primera parte. La segunda parte del poemario ya es una especie de poemario un poco más complejillo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo considero que hay dos tipos de lectores. El lector de poesía neófito, ese lector que se acerca poco a poco, que tiene el poemario en casa, que se lee un poema para acostarse, o se lo lee a la mujer, o se lo lee a los... Y ya está el lector un poco más digamos, el lector de poesía un poco más entrenado, que valora otras cosas del poema, ¿no? Cuando se lee un poemario, textura, texto, colorido, tono, en fin, esas cosas formales de la poesía que a veces el lector neófito no ve. ¿Por qué? Porque no está entrenado, ¿no? Entonces yo para la segunda parte del libro he utilizado, me he apoyado en la teoría desconstructiva de Jacques Derrida. ¿Qué es la teoría desconstructiva de Jacques Derrida? 3 minutillos, ¿no? Vamos a ver, Derrida, filósofo, nace en 1930, desarrolla su teoría un poco años 70, años 80, y este señor incursiona mucho en el mundo de la literatura y de la filología, porque él es de la opinión y del criterio de que la filosofía como ciencia en el fondo es metáfora, y al ser de metáfora también cuando tú trasladas el lenguaje natural al lenguaje escrito, hay una especie de desconstrucción. Bueno, la desconstrucción, ¿qué cosa es? Desconstrucción es, por ejemplo, la traducción. Digamos, un poema. Cuando tú traduces de una lengua a otra, estás desconstruyendo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se pierde mucho con la traducción, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿qué es desconstrucción? Desconstrucción puede ser también, digamos, hasta cierto punto una falta de ortografía. Está desconstruyendo fonéticamente la palabra.
¿Qué puede ser desconstrucción? Desconstrucción también puede ser algunos recursos que utilizan algunos poetas para decir algo y no decir nada. Digamos, la segunda parte del poemario se llama, ¿cómo se llama la segunda parte? La segunda parte se llama La sórdida redondez del último relicario. Es decir, es un verso que está excesivamente metaforizado. Y al estar excesivamente metaforizado, está desconstruido. A ver, otro ejemplo más de deconstrucción que puede ser... bueno, eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos poemas? Que yo hasta cierto punto, utilizo cierta metáfora metaforizada, es decir, un poco subo la parada con la metáfora, algunos versos dicen algo pero no dicen mucho, pero sí respeto mucho, que por eso digo que ya es para un lector un poco más entrenado en esta historia, respeto mucho lo formal, el color, el tono, la luz, la voz, el yo. También son poemas que el yo está exteriorizado, no está interiorizado, excepto el último. Entonces quiero leer 2 o 3 poemillas en esta línea para que más o menos un poco se puedan ir acercando también un poco a cómo interpretar el tema de la poesía moderna, ¿no? Entonces, yo voy a leer el primer poema y luego, sí, lo voy a leer 2 veces, lo voy a leer de manera construida y deconstruida, ¿no? Dice así, hipocresía. Charlatán estupidez de la razón y el orgullo. Culpas a la parodia con pretencioso agravio y una estela de calumnia dejas al salir. Un silencio de palabras profanan al culpable y el rostro se estampa en el resplandor de la calma. Es decir, miren qué metáfora más bonita, porque no dice nada prácticamente. ¿Entienden? Entonces, el último verso deconstruye todo, porque también hay una cosa, aquí en estos 3 minutitos ya terminamos. Los teóricos de la literatura no se ponen a veces de acuerdo. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno deconstruye la metáfora, también está deconstruyendo el ritmo, el color y lo todo. Hay otros que no, que lo consideran que no. Hay otros que piensan que la metáfora, desconstruir metáfora, no se incluye dentro del ritmo, el tono, el color y las otras cosas del poema, ¿no? Entonces yo lo voy a leer desconstruido, ¿no? Porque también la poesía es una cosa, la poesía es oído. Es oído, ¿no? A veces dicen la gente... Dice mi mujer, yo no entiendo tu poema. Digo, no, tienes que oírlo. El poema no es para entenderlo, es para oírlo. Por eso, dice, sí, miren qué música más bonita. Charlatán estupidez de la razón y el orgullo. Ojo, el poema se llama Hipocresía. Culpas a la parodia con pretencioso agravio y una estela de calumnia dejas salir. Un silencio de palabras profanan al culpable y el rostro se estampa en el resplandor de la calma. El último verso que es el que lo desconstruye. Hermética la parodia interior. ¿Qué pasa con la desconstrucción? La desconstrucción o la metaforización está excesivamente cargada de símbolos. Entonces, no podemos leer la poesía como se lee hasta cierto punto la narrativa o la prosa. Es decir, a veces cuando el lector se enfrenta a un poema, bueno, leer a Machado es muy bonito, porque todo el mundo lo entiende. A Miguel Hernández es muy bonito. Pero cuando tú te enfrentas a una poesía excesivamente metaforizada, es una poesía que está excesivamente cargada de símbolos. Entonces, tú como lector, esos versos simbólicos tienes que, hasta cierto punto, descubrirlo, es decir, interpretarlo, ¿no? Un poema es para leerse 10 o 15 o 20 veces, un poema no se puede leer una sola vez. Es decir, bueno, y con esta pequeñita clase con esta pequeñita introducción terminamos. Yo voy a leer un poema que me gusta mucho, que también es un poema deconstruido, que se lo dediqué a mi sobrino, donde aquí hago también algún aporte a la lengua, ¿no? y al español que es tan bonito. Dice así, poeta, dice así: iconoplástico mastoideo, también desconstruido, mezcla de mitocondria seccional y lunático entretenido, dúctico acondoplástico, metaforista accidental, la razón espiritual del varón lutinotónico. Es moderno. Es poesía moderna. Muchas gracias por su... ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Quiere que lea otros poemas? Sí, ahí también. ¿Quiere que lea más poemas? Sí. A ver, Rincón de Paraguas olvidado no trajiste, ¿no? Bueno. A ver, también leer... Quiero también leer
quiero volver a Derrida, ¿por qué? Porque Derrida, hasta cierto punto, una de las cosas que se le acusa o que se le critica a Derrida es que hasta cierto punto la teoría deconstructiva no tiene una base metodológica firme, fuerte, sólida, que hasta cierto punto lo haga desarrollar, ¿no? Hombre, ahora oímos de construcción en el arte, oímos en la plástica, oímos de construcción hasta cierto punto en la música, pero yo creo que se va imponiendo un poquitico a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la poesía es vanguardia, y la poesía, como la filosofía, ¿no? Es vanguardia y hasta cierto punto cambia, es decir, estamos un poco a la vanguardia, ¿no? Dice así, punto de vista que diga René Descartes, dice así: existe una realidad susceptible e indivisible que es reproducida en toda la dimensión de lo posible. Vamos a ver, la psicología constructivista también hasta cierto punto se basa en las teorías de Derrida para construir, digamos, su teoría. ¿Qué dice la psicología constructivista? Que nosotros como seres humanos construimos la realidad. Es decir, todo es construcción. Yo construyo. Es decir, existe un mundo físico y uno metafísico. Yo he construido hasta el metafísico. Entonces, evidentemente, todo es una construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esto lo decía Descartes, ¿no? Dice así: existe una realidad susceptible e indivisible que es reproducida en toda la dimensión de lo posible. Una reconstrucción desde el sujeto en un marco teórico que oscila entre la razón y la personalidad oculta del desconocido imprescindible. Lo explico ahora. Una extensión de estructura plana y uniforme que se integra a nuestra psique como parte de la nada.